Aquella mañana, los rayos de sol que se filtraban por las persianas de la cocina no lograban calentar mi corazón. Mi mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que yacía en silencio sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia. Mis manos temblaban violentamente mientras lo alcanzaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que mala noticia se escondía dentro. Ya habían pasado 3 semanas desde que Elena no volvía a casa. Mi esposa, aquella mujer que una vez prometió serle fiel en lo bueno y en lo malo cuando ambos empezábamos desde cero, ahora había cambiado por completo. Desde que su carrera como abogada de prestigio comenzó a despegar y su nombre empezó a sonar en todo Madrid, la actitud de Elena se volvió fría. Rara vez contestaba al móvil. Frecuentemente ponía excusas de que trabajaba hasta tarde en el bufete y el punto culminante fue su partida de casa sin despedirse. Con la respiración contenida, rasgué el sello del sobre. Mis ojos recorrieron línea por línea la escritura sobre el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. Sentí el pecho oprimido, como si el aire en el salón se hubiera agotado de repente. Mis lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de mi matrimonio. Aún no se habían secado las lágrimas en mis mejillas cuando mi móvil sonó. Un mensaje entrante. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre me hacía sonreír, pero ahora solo traía un dolor punzante en la boca del estómago. Abrí el mensaje con dedos aún temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes, Mateo. No hagas drama y no compliques las cosas. El mensaje era tan gélido, sin saludo ni cortesía, como si yo fuera un extraño al que acabara de conocer. Respiré profundamente tratando de reunir los restos de mi valentía para responder. Elena, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar civilizadamente primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me pidas el divorcio así, de repente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la respuesta. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una navaja. Hablar. Ya no tenemos temas de conversación que nos conecten, Mateo. Date cuenta. Mírame ahora y mírate a ti. Soy socia en un bufete de renombre. Me reúno con clientes de alto nivel, magistrados y empresarios todos los días. ¿Y tú? Tú eres solo un amo de casa común que solo sabe de temas de cocina y de lo que pasa entre las sábanas. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a eventos de empresas solo me avergonzaría. No encajas en mi mundo actual. Me dejé caer débilmente en la silla. Mi corazón se hizo pedazos al leer la confesión tan cruel de mi esposa. Recordé los tiempos difíciles de antes, cuando Elena todavía estudiaba Derecho y teníamos que compartir un menú del día entre los dos porque su dinero se había gastado en manuales jurídicos. Fui yo quien trabajaba horas extra haciendo arreglos de sastrería para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar sus matrículas. Yo, quien siempre la animaba cuando suspendía los exámenes de la oposición una y otra vez y casi se rendía. Olvidaste quién te acompañó desde abajo, escribí mientras sollozaba. ¿Quién te arregló el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu marido. No hables del pasado, respondió ella rápidamente, como si mis palabras fueran un ataque molesto. Eso era tu obligación como cónyuge, servir a tu mujer, y yo ya te lo he pagado dándote comida y un techo digno donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos en paz. Escucha bien, Mateo. Mañana en la audiencia quiero que aceptes todas las condiciones del divorcio sin rechistar. En cuanto a la liquidación de gananciales, olvídate. La casa, el coche, los ahorros. Todo está a mi nombre. No tienes ninguna aportación financiera real en esas compras. Así que no intentes reclamar nada. Me quedé boquiabierto. Qué astuta era Elena.
El piso modesto donde vivíamos. La entrada había sido el resultado de mis ahorros cosiendo día y noche antes de que ella tuviera éxito. Pero antes de que pudiera terminar de escribir sobre la casa, el móvil sonó. Elena llamaba. Contesté con manos temblorosas, temeroso pero necesitando una explicación. Hola. Mi voz sonaba ronca y débil. Escucha, Mateo, la voz de Elena se oía fuerte, firme y llena de intimidación. No intentes resistirte. Yo soy abogada, conozco todos los vericuetos legales. Si te atreves a reclamar bienes o a complicar este divorcio, te aseguro que no obtendrás ni un solo euro. Voy a exponer todas tus faltas frente al juez. Te haré pasar vergüenza de por vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué faltas, Elena? Si todo este tiempo me he desvivido por ti. Nunca hice nada malo, sollocé. Puedo buscar tus errores, esa es mi especialidad, gritó con tono arrogante. Puedo retorcer los hechos hasta que parezcas el culpable. Así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que digo. Ven mañana, asiente ante el juez, firma y sal de mi vida. Solo llévate tu ropa. Lo demás es mío. Cortó la llamada unilateralmente. Dejé el teléfono sobre la mesa. El salón se sentía tan silencioso y opresivo. Miré a mi alrededor el hogar que había cuidado con todo mi amor durante los últimos 5 años. Las paredes que yo mismo había pintado, las cortinas que yo mismo había cosido. Todo tenía la huella de mis manos. Y ahora Elena quería arrebatármelo todo solo porque sentía que yo ya no era digno de acompañarla en la cima. Un éxito alcanzado gracias a mis esfuerzos también. Ese dolor se transformó en una opresión que me aplastaba el pecho. Me sentía muy pequeño e indefenso. Mi oponente era mi propia esposa, una abogada experta en leyes y hábil con las palabras. ¿Qué podía hacer un hombre sencillo como yo? No tenía dinero para un abogado particular. No conocía a nadie influyente. Sin embargo, en medio de esa desesperación, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Mi rostro estaba hinchado, mis ojos rojos. ¿Debo rendirme así de fácil?, me pregunté. De repente recordé el consejo de mi difunta madre. Sé un hombre íntegro y mantén siempre tu dignidad. No, susurré mientras me limpiaba las lágrimas bruscamente. Puede que ahora no tenga nada, puede que no tenga un título de posgrado como Elena, pero tengo dignidad. No voy a dejar que me pisotee más. Que se quede con los bienes si quiere, pero no voy a permitir que humille mi honor. Esa noche no pude dormir. Pasé la noche empacando algo de mi ropa en una vieja maleta de mano. No me llevaría nada más si eso era lo que ella quería, pero iría al juzgado mañana con la cabeza alta. Enfrentaría a Elena. Le demostraría que aunque pudiera divorciarme, no podía destruir mi espíritu. Al amanecer, cerré mi vieja maleta. No tenía dinero para un taxi porque Elena había bloqueado el acceso a nuestra cuenta conjunta. El único coche se lo había llevado ella hacía una semana. Iré en autobús, murmuré. No pasa nada. Antes también estaba acostumbrado al transporte público, mucho antes de que Elena llegara a donde está. Fuera, el viento de la sierra soplaba con fuerza, como anunciando la tormenta que enfrentaría. Cerré los ojos orando para que Dios me diera fuerzas. Sin que yo lo supiera, el destino ya había preparado otro escenario. Un encuentro sencillo a la mañana siguiente que lo cambiaría todo. El sol de la mañana ya se sentía abrasador en mi piel cuando me paré frente al espejo de mi habitación, arreglándome el cuello de una camisa sencilla que había perdido color por los lavados. Era la camisa que Elena me había regalado hacía 5 años, cuando cobró su primer sueldo como pasante. En aquel entonces, me la dio con una mirada llena de amor, pero ahora esa prenda solo era testigo mudo de mi desgracia. Elegí un pantalón de vestir y unos zapatos limpios. No llevaba reloj ni joyas.
Mi alianza de boda ya la había guardado en el cajón la noche anterior. Se sentía demasiado pesado usar ese símbolo cuando el lazo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley. Salí de la casa, mi castillo, y cerré la puerta con cuidado. La llave que quizás pronto tendría que entregar. Solo llévate tu ropa, lo demás es mío. Esas palabras volvieron a resonar. Al salir al portal, vi a algunas vecinas cotilleando cerca de la frutería. Traté de agachar la cabeza, pero fue en vano. Mira, ahí va Mateo, susurró una de ellas. ¿Qué arreglado va tan temprano? ¿A dónde irá? Dicen que va a lo del divorcio, dijo otra con tono de chisme. Pobrecillo. Y eso que su mujer es una abogada de éxito. Ahora ella va en cochazo y él caminando. ¿Habrá hecho Mateo algo malo para que lo dejen así? Comentó otra. Ya sabes, la gente con dinero busca a alguien de su posición. Quizás él no supo estar a la altura y ella se ha buscado a otro más apuesto. Esas palabras afiladas me atravesaron. Sentí deseos de gritar, de decir que había sacrificado mi juventud y mi energía para apoyar la carrera de Elena, que no me cuidaba no por dejadez, sino porque ahorraba cada céntimo para comprarle a ella trajes caros para que no pasara vergüenza ante sus clientes. Pero elegí callar. Aceleré el paso, dejando atrás el desprecio de las vecinas. El camino hacia la parada del autobús era largo. Caminaba por la acera polvorienta mientras los coches de lujo pasaban a mi lado, recordándome al que solía conducir yo con Elena. Antes me sentaba al volante escuchando sus relatos sobre los casos que ganaba. Ahora solo era un peatón marginado bajo el sol. El miedo en mi pecho era mucho más perturbador que el calor. Imaginaba la sala de audiencias fría y formal. Imaginaba a Elena sentada allí con su traje de marca, acompañada de colegas que sabían hablar con tecnicismos, listos para despedazar mi dignidad con argumentos legales que yo no entendía. ¿Y si digo algo mal? ¿Y si el juez cree sus mentiras? ¿Y si me echan a la calle sin nada? ¿Dónde viviré? Ese miedo era un monstruo que devoraba mi valentía. Apreté con fuerza la correa de mi bolsa. Me sentía como una hormiga ante un elefante. Elena lo tenía todo. Dinero, posición, conocimientos y contactos. Yo solo tenía mi honestidad y la fe en que la justicia divina no duerme. Al llegar a la parada, me senté en el banco de metal oxidado a esperar el autobús hacia los juzgados de familia. A mi alrededor, la gente estaba en sus cosas. Me sentía muy solo. No había una mano que me sostuviera. Un sedán negro reluciente pasó lentamente. Aunque los cristales eran tintados, reconocí la matrícula. Era el coche de Elena. Mi corazón pareció detenerse. El coche se deslizaba con arrogancia entre el tráfico, mientras yo esperaba un autobús viejo que no llegaba. Dios mío, oré en silencio, si esta separación es el camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la soberbia de Elena. Dame una ayuda hoy para no sentirme solo. Al poco, apareció el autobús. Estaba abarrotado. Respiré hondo y me preparé para el apretujón, un viaje tan incómodo como mi vida en ese momento. Subí sin saber que mi oración acababa de ser escuchada de la manera más inesperada. El ambiente dentro era sofocante. Olor a sudor, humo y polvo. Yo estaba de pie, apretujado entre un hombre con una saca grande y unos estudiantes ruidosos. Mis piernas me dolían por el esfuerzo de mantener el equilibrio en cada frenazo. El conductor manejaba de forma temeraria. Frente a mí, los asientos prioritarios estaban ocupados por jóvenes absortos en sus móviles, fingiendo dormir para no ver a una mujer embarazada o al anciano que se agarraba con fuerza al tubo de metal. El autobús frenó en el Mercado Nuevo. La puerta se abrió con un chirrido. «Venga, rápido los que suben», gritaba el conductor impaciente. Desde abajo, un anciano intentaba subir con mucha dificultad.
Tenía el pelo blanco, era delgado y vestía una camisa de cuadros desgastada. Sus manos arrugadas temblaban al intentar alcanzar el pasamanos. Vamos, abuelo, dese prisa. Le regañó el conductor. Que vamos con retraso. Nadie bajó a ayudarle. Los pasajeros le miraban con fastidio. El anciano logró subir jadeando, pero antes de que pudiera agarrarse, el conductor aceleró a fondo. El hombre perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. ¡Cuidado!, gritó alguien, pero nadie se movió. Yo, olvidando mi propia tristeza, reaccioné de inmediato. Me abrí paso y lo atrapé por el brazo justo antes de que cayera de espaldas por la puerta aún abierta. «Cuidado, señor», exclamé sosteniendo su peso con todas mis fuerzas. Mis manos sujetaron firmemente al anciano, salvándolo de un golpe fatal. El hombre estaba en shock, pálido y agitado. «Gracias». «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «De nada, señor. Agárrese a mí». Busqué un asiento. Nada. Miré a un joven que jugaba en el asiento prioritario. «Disculpa», le dije con voz firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? No puede mantenerse en pie». El joven me miró con fastidio, resopló y se levantó de mala gana, refunfuñando mientras se iba a la parte de atrás. «Siéntese aquí, señor», guié al anciano con cuidado. Él suspiró aliviado al sentarse. Tras calmarse, me miró. Yo estaba de pie a su lado, agarrado al respaldo. «Muchas gracias, hijo. Si no llegas a estar tú, quizás me habría matado», dijo. Pude verle mejor. Aunque su rostro estaba lleno de arrugas, tenía una mirada aguda y serena. Emanaba una dignidad extraña que no encajaba con su ropa gastada. «No es nada, señor. Ayudarnos es nuestra obligación como seres humanos», respondí cortésmente, intentando ocultar mi mano izquierda sin anillo. «Es raro ver a jóvenes que se preocupen así hoy en día», murmuró. Sus ojos recorrieron mi apariencia. Mi ropa sencilla pero limpia, mi cara que reflejaba una pena profunda y mis ojos hinchados. El anciano, que se llamaba Don Ceodario, no era un pasajero cualquiera. Ese día había dejado su coche oficial y a su chofer en casa. Quería recordar sus tiempos de lucha por la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la gente humilde que solía defender en sus sentencias. No esperaba el accidente, ni ser ayudado por un hombre que parecía cargar con el peso del mundo. «Hijo, ¿a dónde vas tan arreglado en autobús?», preguntó intentando entablar conversación. Dudé. No solía desahogarme con extraños, y menos sobre un tema que me avergonzaba. «Tengo un asunto que atender, señor», respondí intentando sonreír, aunque mis labios estaban rígidos. Don Silverio asintió, comprendiendo que había algo que no quería decir. Pero sus ojos, que durante décadas habían observado rostros en el banquillo, sabían leer el lenguaje corporal. Veía miedo y tristeza en mí. «Tu rostro está nublado, hijo», dijo con voz de padre. «Una persona buena como tú no merece estar tan triste». Esa frase me golpeó el corazón. Mi muro de defensa se resquebrajó. En medio del ruido, su atención sincera hizo que mis ojos volvieran a humedecerse. Miré por la ventana para que nadie viera mis lágrimas. Ese encuentro empezaba a abrir una grieta en mi soledad. El autobús avanzaba a trompicones. Don Silverio me recordaba a mi difunto padre. Sereno y lleno de sabiduría. Quizás por el cansancio de sufrir solo o porque sabía que no volvería a verlo, decidí hablar. «Voy al juzgado de familia, señor», le dije casi en un susurro. Miré mis zapatos gastados. Don Ceodario no pareció sorprendido, pero su expresión se volvió empática. Se acercó para oírme mejor. «No vas a tramitar los papeles de otro, ¿verdad?», preguntó con cautela. «No, señor», negué con una sonrisa amarga.
Hoy es la primera audiencia para terminar con mi propio matrimonio. Hubo un silencio. Mi mujer ya no me quiere, continué, y una lágrima cayó en mi mano. Ahora que tiene éxito y es alguien importante, dice que ya no soy digno de ella. Que solo le causo vergüenza en su carrera. Al oírlo, Don Silverio tensó la mandíbula y apretó su bastón con fuerza. Como hombre de leyes durante décadas, había visto muchos casos así. La historia del que olvida a quien le ayudó a subir, la lealtad traicionada por el brillo del dinero. Es una insensata, dijo con firmeza. Me sorprendió su franqueza. Hijo, en este mundo hay mucha gente con los ojos dañados. Se deslumbran con trozos de vidrio roto que brillan al sol, pensando que son joyas. Por perseguir ese vidrio, tiran el diamante genuino que tuvieron durante años. Tu mujer es una de ellas. Se ha deslumbrado con el vidrio y ha olvidado que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida. Me quedé atónito. Sus palabras me llegaron al alma. Elena siempre me había hecho sentir un despojo. Y este desconocido me llamaba diamante. Pero yo no soy un diamante, señor, objeté con mi baja autoestima. Solo soy un hombre común. No tengo títulos, ni dinero, ni soy tan atractivo como los compañeros de mi esposa. La belleza y los títulos se marchitan, hijo, me interrumpió. Pero un corazón sincero que ayuda a un anciano cuando él mismo está hundido. Eso es un lujo raro. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, algún día ella llorará lágrimas de sangre al darse cuenta de lo que perdió hoy. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto. Por primera vez me sentí valorado. Visto como un ser humano, no como un objeto caducado. Gracias, señor. Es usted muy bueno, dije secándome las lágrimas. Espero que sus hijos le quieran mucho, porque es usted muy sabio. Don Silverio sonrió de forma misteriosa. No dijo nada, solo me dio unas palmaditas en la mano. Guarda tus lágrimas. No llores por quien no te valora. Levanta la cabeza. No has hecho nada malo. Que el mundo vea que eres fuerte. Juzgados. Juzgado de familia. Gritó el conductor. Me sobresalté. El viaje había volado. Mi corazón volvió a latir con fuerza al ver el campo de batalla. Tengo que bajar aquí, señor, me despedí ayudándole a levantarse. ¿Usted dónde baja? Yo también bajo aquí, hijo. Fruncí el ceño. ¿También tiene asuntos en el juzgado? Sí, tengo un asuntito que resolver. Y de paso quiero acompañarte, respondió tranquilamente mientras caminaba hacia la puerta. No se moleste, señor, estará cansado. No es molestia. Al contrario, quiero asegurarme de que entres ahí con la cabeza alta. Considéralo mi forma de pagarte el haberme ayudado, dijo con humor. Bajamos del autobús. Estábamos frente al imponente y frío edificio del juzgado. Su presencia me daba una tranquilidad extraña. Ya no estaba solo. Caminamos juntos hacia la puerta, yo listo para enfrentar a Elena y su soberbia. Sin saberlo, el paso lento del anciano a mi lado iba a causar un terremoto en aquel lugar. Entramos en el vestíbulo de grandes columnas. El aire era pesado, cargado de rabia y tristeza. Don Silverio caminaba lento pero seguro, su bastón marcando el ritmo en el suelo de cerámica. Nuestra apariencia llamaba la atención. Yo, un hombre joven con ojos hinchados, y él, un anciano con ropa gastada que parecía fuera de lugar en un edificio tan elegante. Al llegar a recepción, me detuve. No quería arrastrarle a mi drama. Señor, gracias por todo, le dije. No quiero que pierda su tiempo aquí. Además, el ambiente no es agradable. Don Silverio sonrió. Mateo, un viejo como yo tiene todo el tiempo del mundo. En casa estoy solo. Aquí hay aire acondicionado y se está fresco.
Déjame sentarme un rato en la sala de espera, así descanso las piernas. Pero señor, cuando llegue mi mujer, temo que sea grosera. Es muy temperamental cuando no se hace lo que ella quiere. Su rostro se puso serio. Justamente por eso quiero estar aquí. Quiero ver qué clase de mujer se atreve a despreciar a un hombre tan íntegro como tú. No sufras por mí, este viejo tiene mucha piel dura. Los gritos de una joven no me van a dar un infarto. Me conmovió su determinación. Asentí, sintiéndome aliviado por no estar solo. Nos sentamos en el corredor. La gente nos miraba con sospecha, incluso el guardia de seguridad vigilaba a don Silverio por su aspecto. Pero él estaba impasible, con la barbilla alta, como si aquel edificio fuera su casa. Yo no paraba de retorcerme las manos, buscando a Elena. Tranquilo, susurró él. Respira hondo. No dejes que te vea temblar. Si te ve débil, se sentirá ganadora. Seguí su consejo. ¿Usted vivió algo así antes? Pregunté para distraerme. He visto a miles de personas llorar aquí, hijo. Unos de dolor, otros de arrepentimiento y otros de alegría por liberarse. El divorcio duele, pero a veces es la puerta a la felicidad. Dios te rompe el corazón hoy para salvar tu alma mañana. Sus palabras eran demasiado profundas para un pasajero común, pero no me atreví a preguntar más. Para mí, él era mi ángel protector. Número A15. Partes demandante y demandada, prepárense, anunció el altavoz. Me sobresalté. No era mi turno, pero el tiempo se agotaba. Miré el reloj. Casi las 9. Elena ya debería estar aquí. De repente, oí unos pasos firmes y arrogantes que resonaban en el pasillo. Conocía perfectamente ese sonido. Mi cuerpo se tensó. Ahí viene, susurré palideciendo. Elena caminaba hacia nosotros con un rostro apuesto pero lleno de soberbia, vestida con un traje de diseño impecable. Detrás iba un hombre con un maletín grueso. Su abogado. Entraba como si fuera la dueña del lugar, sin mirar a nadie, esperando que todos se apartaran. Don Silverio entrecerró los ojos fijándose en ella. Apretó su bastón, no por miedo, sino para contener la rabia. Así que esta es la joyita, pensó. Veamos cuánto aguanta el vuelo antes de que se le rompan las alas. Agaché la cabeza, pero Elena ya me había visto. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al verme en un rincón. Se desvió hacia nosotros con mirada despectiva, lista para lanzar sus dardos y hundirme antes de empezar. No se percató en absoluto del anciano de aspecto descuidado sentado a mi lado, que la observaba como un águila que tiene en la mira a su presa. Elena se detuvo frente a nosotros, ignorando por completo al anciano que descansaba a mi lado. Su perfume caro inundó el pasillo, un olor que antes me resultaba familiar y reconfortante, pero que ahora me producía náuseas. Se ajustó la chaqueta de su traje de sastre y me miró de arriba abajo con una mueca de asco. Vaya, Mateo, dijo con voz cortante, lo suficientemente alto como para que otros escucharan. Veo que te has tomado en serio lo de dar pena. ¿Esa es la mejor camisa que has encontrado para venir a los juzgados? Pareces un mendigo pidiendo limosna en la Puerta del Sol. Su abogado soltó una risita burlona mientras revisaba unos documentos. Yo sentí que la cara me ardía de vergüenza. Intenté mantener la compostura, recordando las palabras de Don Silverio. He venido a cumplir con la citación, Elena. No necesito ropa de marca para decir la verdad, respondí, tratando de que mi voz no temblara. La verdad no sirve de nada aquí si no tienes un buen bufete que la respalde, escupió ella, dando un paso hacia adelante para intimidarme. Mira a tu alrededor. Esto es mi terreno. He hablado con mis contactos y el juez ya sabe que eres un marido negligente que solo buscaba vivir de mis rentas. Si firmas ahora mismo la renuncia a cualquier compensación, te dejaré irte en paz.
Si no. Bueno, ya sabes lo que le pasa a los que se enfrentan a mí. Acaban en la calle y con deudas que no podrán pagar ni en 3 vidas. Don Silverio, que hasta ese momento había permanecido en silencio con los ojos cerrados, soltó un suspiro profundo y abrió los párpados. Su mirada se clavó en Elena con una intensidad gélida. La soberbia es un pecado muy caro, jovencita, dijo el anciano con voz tranquila pero que resonó en todo el pasillo. Y en los juzgados se suele pagar con intereses. Elena se giró hacia él por primera vez, como si acabara de notar un insecto molesto en la pared. ¿Y este quién es?, preguntó con desprecio, dirigiéndose a mí. ¿Tu nuevo mejor amigo, Mateo? ¿Lo has recogido de algún albergue para que te dé apoyo moral? Por favor, seguridad, saquen a este hombre de aquí, está molestando a los profesionales. El guardia se acercó, dudoso, pero Don Silverio no se inmutó. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gastada y sacó una pequeña cartera de cuero. La abrió y se la mostró a Elena y a su abogado. El abogado de Elena, que hasta ese momento se sentía el dueño del mundo, palideció de golpe. Sus ojos se abrieron como platos y el maletín casi se le resbala de las manos. Elena, que no alcanzaba a ver bien el carnet, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Fuera de aquí, gritó ella. Elena, cállate. Le espetó su abogado con un hilo de voz, sudando frío. ¿Cómo que me calle? ¿Quién te crees que? Señora, interrumpió el abogado, agarrándola del brazo para frenarla. Es el doctor Silverio de la Vega, expresidente del Tribunal Supremo y catedrático emérito de Derecho Civil. Es el hombre que escribió la mitad de los manuales con los que estudiamos en la facultad. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se quedó petrificada. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. Miró de nuevo al anciano, que ahora se ponía de pie lentamente, apoyándose en su bastón con una elegancia que antes no había percibido. He pasado toda la mañana observando cómo tratas a este hombre, dijo don Silverio, caminando un paso hacia ella. Mateo me salvó de una caída en el autobús cuando nadie más movió un dedo. Me demostró que tiene lo que a ti te falta: integridad, honor y humanidad. Tú, en cambio, has usado las mismas leyes que yo enseñé a respetar, como armas de extorsión y humillación. Elena intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a una mujer asustada ante una leyenda viva del derecho español. Voy a entrar en esa sala, continuó don Silverio, mirando fijamente a Elena, pero no como un simple testigo. Voy a entrar para asegurarme de que el juez, que por cierto fue alumno mío hace 20 años, reciba una lección sobre cómo se juzga la liquidación de gananciales cuando un cónyuge ha sacrificado su carrera para que el otro prospere. Mateo tiene derecho a la mitad de todo lo que has construido, porque él fue la base de tu éxito. Y si intentas usar tus contactos, te aseguro que mis contactos pesan mucho más en este país. Elena se tambaleó. Su abogado ya estaba guardando los papeles, sabiendo que la batalla estaba perdida antes de empezar. Mateo, susurró Elena, buscándome con la mirada, pero esta vez sus ojos no tenían fuego, solo desesperación. Mateo, podemos hablar. No hace falta llegar a esto. Yo la miré a los ojos. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una profunda lástima por ella. Ya hablamos por mensajes, Elena, le dije con firmeza. Dijiste que no estábamos al mismo nivel. Tienes razón. Nunca lo hemos estado. Yo estaba aquí abajo cuidando de nuestro hogar y tú estabas allá arriba perdiendo el alma. Entramos en la sala. La audiencia fue breve. Bajo la mirada atenta y severa de don Silverio, el juez dictó una sentencia justa.
No solo obtuve la parte que me correspondía de la casa y los ahorros, sino una pensión compensatoria por los años de dedicación exclusiva al hogar. Elena salió del juzgado en silencio, sin mirar atrás, con su prestigio profesional herido y su soberbia destrozada. Al salir a la calle, el sol de Madrid ya no me quemaba, me iluminaba. Don Silverio me puso una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer ahora, Mateo?, preguntó. Empezar de nuevo, Don Silverio. Pero esta vez, con la cabeza alta. Gracias por todo. No sé cómo pagárselo. Ya me has pagado, hijo, sonrió el anciano. Me has devuelto la fe en que todavía quedan hombres de verdad en este mundo. Ahora, vete. Tienes una vida que recuperar. Le vi alejarse hacia su coche oficial, que ya lo esperaba en la esquina. Yo caminé hacia la parada del autobús, pero esta vez no me sentía solo. Tenía mi dignidad intacta y un futuro entero por delante. El sol estaba cada vez más alto, pero la temperatura en el vestíbulo del juzgado de familia se sentía helada para mí. Elena estaba parada justo frente a mí, erguida con una arrogancia que parecía llenar toda la habitación. El olor de su perfume caro, que antes me resultaba familiar, ahora me revolvía el estómago, me recordaba que la mujer que tenía delante era una extraña, ya no la esposa que una vez conocí. Junto a Elena estaba su abogado, un hombre igual de elegante que abrazaba un portafolios de piel con gesto altivo, ajustándose de vez en cuando sus gafas de marca mientras me miraba con desprecio. ¡Qué bien!, exclamó Elena con un tono sarcástico y afilado. Su voz era deliberadamente fuerte para que la gente alrededor se girara a mirar. Finalmente has venido. Pensé que te quedarías llorando en casa por miedo a enfrentarte a mí. Respiré profundamente, tratando de enderezar mi espalda. Recordé el consejo que Don Silverio me había susurrado hacía un momento. No te veas débil. Vine porque es mi obligación legal, Elena. Respeto la citación de la audiencia, respondí con voz suave pero clara. Elena bufó, y una risa corta y cargada de veneno escapó de sus labios. Respetar la ley. ¡Ay, qué manera de hablar! Mírate, Mateo. Mira tu apariencia, vas descuidado, parece que no te has mirado en un espejo. ¿En qué has venido? ¿En ese autobús viejo y apestoso? ¿Por qué tu coche? Ah, claro, el coche lo tengo yo. Su abogado soltó una risita cómplice. Elena dio un paso hacia mí, bajando la voz pero manteniendo el tono hiriente. Escúchame bien. No sé quién es este viejo que traes al lado, pero dile que se vaya. Esto no es un parque para jubilados. Si crees que dar pena te va a servir de algo ante el juez, estás muy equivocado. En esta sala lo que cuentan son los hechos y el patrimonio, y tú no tienes nada. En ese momento, Don Silverio, que había estado observando la escena apoyado en su bastón, dio un paso al frente. Su presencia, aunque vestía con sencillez, irradiaba de repente una autoridad que hizo que el abogado de Elena se pusiera tenso. La educación no se compra con un título de abogada, jovencita, dijo don Silverio con una voz que, aunque tranquila, cortó el aire como un cuchillo. He visto a muchos como usted subir muy rápido despreciando a quienes les ayudaron, pero la caída suele ser mucho más estrepitosa. Elena me miró y luego al anciano, soltando una carcajada llena de soberbia. ¿Y quién es usted para darme lecciones? ¿Otro fracasado como mi marido? Seguridad, por favor, retiren a este señor, no tiene nada que hacer aquí. El abogado de Elena se acercó para decirle algo al oído, probablemente para que se callara, pero ella lo apartó. Entonces, Don Silverio sacó lentamente su cartera y mostró su identificación oficial. Al verla, el abogado de Elena se quedó lívido. Sus manos empezaron a temblar sobre el portafolios. ¿Pero qué? Elena se quedó sin palabras al ver la reacción de su propio abogado. Elena, susurró el abogado con voz entrecortada, cállate ahora mismo.
Es el doctor Silverio de la Vega. Fue presidente de la Sala de lo Civil y es la máxima autoridad en derecho de familia de este país. El juez que va a llevar tu caso fue su alumno predilecto. El rostro de Elena pasó del rojo de la ira a un blanco ceniza. Su seguridad se desmoronó en un segundo. Don Silverio la miró con una mezcla de lástima y severidad. Hoy no solo se decide un divorcio, dijo el anciano. Hoy se va a hacer justicia por todos esos años en los que Mateo sacrificó su vida para que usted pudiera brillar. Entremos. La audiencia fue un desastre para Elena. Intentó alegar que yo no había aportado nada económicamente, pero don Silverio, actuando como mi consultor legal gratuito, dio mi declaración de tal forma que quedó claro que mi trabajo en el hogar y mi apoyo constante fueron los que permitieron que ella se convirtiera en socia del bufete. El juez dictó una sentencia ejemplar. La liquidación de gananciales sería del 50%, incluyendo el valor del despacho, y se me concedió una compensación por desequilibrio económico. Al salir de la sala, Elena se derrumbó en uno de los bancos del pasillo. Su soberbia había desaparecido. Ya no era la abogada poderosa, sino una mujer que se había quedado sola por su propia ambición. Me acerqué a ella una última vez. No te guardo rencor, Elena, le dije con calma. Pero espero que esto te enseñe que el éxito no vale nada si pisoteas a las personas que te aman. Me giré hacia don Silverio, que me esperaba junto a la salida. Gracias, señor. No sé cómo agradecerle esto. Ya lo has hecho, Mateo. Al ayudarme en aquel autobús, demostraste que los valores siguen vivos. Ahora ve y disfruta de tu nueva vida. Caminé hacia la salida de los juzgados. El aire de Madrid se sentía distinto, más puro. Ya no era el hombre humillado que entró horas antes. Tenía mi dignidad, los recursos para empezar de nuevo y, sobre todo, una conciencia limpia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El coche de la Guardia Civil estaba aparcado junto al bordillo como si fuera su sitio natural. Elena estaba en el escalón de la entrada con la misma bata azul descolorida que siempre llevaba los domingos por la mañana, solo que ahora sus manos temblaban tanto que las mangas ondeaban. Carmen estaba detrás de ella, medio escondida, asomándose por encima del hombro de Elena como una niña pillada robando galletas. Excepto que tenía 30 años y acababa de arruinarme la vida. Al otro lado de la calle, la vieja señora García había apartado la cortina un par de centímetros. No estaba sola. Otros 2 vecinos merodeaban por sus ventanas. En una calle como la nuestra, la gente no se perdía ni el vuelco de un cubo de basura, y mucho menos a una gente caminando hacia una casa a plena luz del día con una carpeta bajo el brazo. El agente no levantó la voz. No lo necesitaba. Señora, dijo, tan calmado como un hombre que lee el parte del tiempo. Esta propiedad es legalmente propiedad de Marco Soler. Deben abandonar las instalaciones. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido, como si le hubieran quitado el aire de golpe. Carmen emitió un pequeño ruido ahogado, mitad sollozo, mitad protesta. Eso no es, empezó, pero no pudo terminar. Su rímel ya se estaba corriendo. Me miró como si esperara que yo parpadeara y hiciera que todo desapareciera, de la misma forma que siempre había hecho cuando era más joven y rompía algo o mentía, como lo había hecho durante 17 años. Yo estaba de pie en la acera, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta de trabajo, sintiendo cada par de ojos clavados en mí. Podía oler el aire frío, el moho de las hojas y el ligero olor dulce del suavizante de alguien que flotaba por la manzana. La luz del porche estaba apagada, pero aún podía visualizarla. La bombilla que cambié el mes pasado en una escalera que tambaleaba, mientras Elena la sujetaba con una mano y una taza de café con la otra, diciendo: «Cuidado,
Marcos. Como si todavía le importara. El agente se giró hacia Carmen. Esta orden es de ejecución inmediata, dijo. Si se niegan, pueden ser desalojadas. Los ojos de Elena finalmente encontraron los míos. Esperaba ira. Esperaba que escupiera una frase hiriente más, de esas que nunca puedes retirar. En cambio, parecía perdida, como si hubiera entrado en una habitación en la que había vivido durante años y, de repente, no pudiera reconocer dónde estaba el interruptor de la luz. Y lo sentí, ese viejo impulso familiar de ablandarme, el deseo de hacérselo más fácil. Entonces recordé su voz hace solo 3 semanas, afilada como un cristal roto: vete. Ya no pintas nada aquí. Así que no me moví. No rescaté a nadie. Simplemente respiré lento y constante, como me dijo Diana Keller. Y cuando el agente hizo una pausa, lo dije claramente. No he venido a discutir, les dije. He venido a recuperar mi vida. Hubo un silencio tan denso que parecía nieve. Y ese silencio, allí mismo en mi jardín delantero con toda la calle mirando, fue la primera vez que me di cuenta de que podría sobrevivir a lo que me hicieron. Porque 3 horas después de que Elena me echara en medio de una tormenta por una mentira que Carmen inventó, la policía pronunció mi nombre. Y eso fue solo el principio. La noche en que ocurrió no empezó como una noche que iba a cambiarlo todo. Empezó como cualquier otro martes en Valladolid. Cielo gris, calles mojadas, mis botas arrastrando hojas húmedas. No tenía ganas de barrer el porche otra vez. Había trabajado un turno de 12 horas en el hospital. Y no en la parte glamurosa del hospital precisamente. Yo era el tipo que mantenía las luces encendidas, el aire circulando, las calderas funcionando y las puertas cerradas, gestión de instalaciones, el tipo de trabajo del que solo te das cuenta cuando deja de funcionar. Mis manos olían ligeramente a aceite de máquinas y desinfectante. Ese hospital tiene un olor que no puedes quitarte de la piel. Lejía, café pasado y algo metálico que se queda en el fondo de la garganta. Me lavé en el fregadero, me bajé las mangas y me fui a casa. Elena había hecho pastel de pollo, del sencillo, con crema de champiñones de bote y esas cebollas crujientes por encima. No era nada sofisticado, pero estaba caliente. Era familiar. Comimos en la mesa que tenía un pequeño bamboleo en la pata trasera izquierda, la que siempre decía que iba a arreglar. La televisión estaba baja en el salón. Las noticias locales, un anuncio de un concesionario y luego un meteorólogo advirtiendo sobre la borrasca que entraba por el oeste. Carmen llegó tarde, como siempre, dejando que la puerta de la calle diera un golpe seco tras ella. No llamó. Nunca llamaba. Había vivido con nosotros de forma intermitente desde los 20 años, apareciendo cuando necesitaba recuperarse y marchándose cuando conocía a alguien nuevo o se cansaba de las normas. Llevaba mallas y una sudadera con el logo de una universidad a la que nunca asistió. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado. Olía a vapor de frutas y a perfume barato de vainilla. Hola, dijo Elena, forzando alegría en su voz. Te hemos guardado algo. Carmen se dejó caer en la silla, con los ojos ya puestos en su móvil. Gracias, refunfuñó. Yo no dije mucho. Después de 17 años con Elena, había aprendido que había 2 tipos de noches. Noches en las que hablabas y noches en las que agachabas la cabeza. Carmen tenía un humor extraño, una tensión como una goma elástica demasiado estirada. Elena le preguntó cómo iba el trabajo. Carmen suspiró dramáticamente como una adolescente. Bien, dijo. Lo que sea. Esa es la palabra favorita de Carmen, lo que sea. Significa no me hagas preguntas. No esperes nada de mí. No me hagas sentir que te debo algo. Llevé mi plato al fregadero y empecé a enjuagarlo. La fuente del pastel estaba en la encimera, todavía humeando un poco.
La lluvia había empezado a golpear la ventana sobre el fregadero, suave al principio, luego más constante. Elena limpió la mesa. Carmen seguía con el móvil. La tele seguía con lo suyo, hablando de una nueva pastelería que abrían cerca de la autovía. Y entonces, de la nada, el móvil de Carmen emitió un pequeño pitido. Se quedó helada. Su pulgar dejó de moverse. Vi cómo su cara cambiaba de una manera que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Sus ojos se agrandaron y entreabrió los labios como si hubiera visto un fantasma. Luego miró a Elena. Mamá, dijo, y su voz se volvió fina, casi temblorosa. ¿Puedo hablar contigo? ¿Ahora mismo? Elena me miró, luego volvió a mirar a Carmen. Claro, ¿qué pasa? Carmen se levantó, apretando el móvil en su mano como si fuera una prueba delictiva. No fue a su habitación. No pidió privacidad. Caminó directamente hacia la cocina, donde yo estaba junto al fregadero con el agua corriendo. Elena la siguió y Carmen me señaló. Es él, dijo. Me quedé parpadeando. ¿Qué? Carmen le tendió el móvil a Elena, pero lo inclinó de forma que yo no pudiera verlo. Sabía que algo iba mal. Lo sabía. Carmen tragó saliva y luego respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar algo heroico. Ha estado hurgando en mis cosas, dijo. En mis cuentas, en mi dinero. Se me revolvió el estómago de tal forma que sentí como si hubiera fallado un escalón al bajar las escaleras. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de Carmen se fijaron en mí. Había algo en ellos. Un cálculo frío enterrado bajo un miedo fingido. Digo, continuó ella, que he revisado mi correo. Y hay inicios de sesión desde esta casa, desde aquí. Yo no he hecho eso, dije. Y he encontrado. He encontrado mensajes. La cara de Elena se puso pálida. ¿Mensajes? Carmen asintió rápido. Mensajes amenazantes. Como si me estuviera vigilando, como si fuera alguien inestable. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Inestable. El tipo de palabra que te convierte en un problema en lugar de en una persona. Cerré el grifo y las enfrenté de lleno. Elena, eso no es verdad. No he tocado las cuentas de Carmen. Ni siquiera sé sus contraseñas. Carmen soltó una risita que no tenía ninguna gracia. Claro, ¿qué vas a decir? Los ojos de Elena saltaban de uno a otro. Marcos, ¿por qué iba Carmen a inventarse eso? Abrí la boca y no salió nada al principio porque tenía muchas respuestas, pero ninguna sonaría bien, porque Carmen se inventaba cosas todo el tiempo. Se inventaba excusas. Se inventaba historias. Se inventaba una versión de sí misma donde siempre era la víctima y todos los demás eran los villanos. Pero nunca la había visto ir a por mi yugular de esta manera. No lo sé, dije, y mi voz sonaba cansada. Pero no es verdad. A Carmen le tembló la barbilla lo justo para resultar convincente. Mamá, tengo miedo, susurró. Tengo miedo por ti. Elena se puso rígida, como si esas palabras hubieran activado algo primario en su interior. Proteger a la hija. Creer a la hija que llora. Aunque la hija fuera adulta y las lágrimas fueran una actuación. Intenté mantener un tono equilibrado. Elena, escúchame. ¿Me conoces? Has vivido conmigo 17 años. Los ojos de Elena llamearon. Entonces, ¿por qué Carmen tiene miedo? Porque te está manipulando, solté antes de poder frenarme. Carmen jadeó como si la hubiera golpeado. ¿Ves? ¿Ves cómo habla? A eso me refiero. Elena dio un paso hacia mí y vi algo en su rostro que nunca había visto dirigido a mí. No era solo ira, ni solo dolor, era asco. No tienes derecho a llamar mentirosa a mi hija, espetó.
Sentí el calor subirme por el cuello. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Fuera, la lluvia arreciaba golpeando la ventana. El viento sacudía las ramas del arce junto a la entrada del garaje. Elena, dije, Carmen está mintiendo. Te lo digo de frente. Está mintiendo. Elena apretó los puños. Basta. La voz de Carmen se volvió más suave, más dulce. Mamá, no quiero montar un escándalo. Solo. Necesito sentirme segura. ¿Segura? Otra palabra cargada. Otra palabra que podía convertirme en una amenaza en un suspiro. Elena me miró fijamente durante un largo segundo, luego sus hombros se elevaron mientras tomaba aire y lo soltó en un grito. ¡Fuera! El sonido rebotó en los armarios, en la nevera, en el suelo de baldosas que yo mismo había fregado el fin de semana pasado. No sonaba como mi esposa. Sonaba como una extraña viviendo en su cuerpo. «Vete de mi casa», gritó. «Ya no pintas nada aquí». Me quedé allí, con el agua todavía goteando de mis manos, viendo cómo las comisuras de los labios de Carmen se tensaban solo un segundo, como si intentara no sonreír. Mi primer instinto fue discutir, defenderme, enumerar cada factura que pagué, cada cosa rota que arreglé, cada noche que me quedé despierto con Elena cuando lloraba por dinero, cada vez que saqué a Carmen de algún lío sin hacer que Elena se sintiera culpable. Pero miré la cara de Elena y me di cuenta de que ya me habían condenado. Así que hice lo único que podía hacer con la dignidad que me quedaba. Cogí mi chaqueta de trabajo del gancho de la puerta trasera, esa que todavía olía a aceite y a aire de invierno, y me la puse. Agarré mi cartera y mi móvil de la encimera. Mis llaves estaban en el cuenco junto a la puerta, al lado de las de Elena. Elena estaba de pie con los brazos cruzados, respirando agitada, con los ojos muy abiertos, como si acabara de prender fuego a algo y no estuviera segura de si iba a quemar toda la casa. Carmen estaba detrás de ella, aferrando su móvil como si fuera un arma. Abrí la puerta. El viento frío me dio en la cara. La lluvia entraba de lado. La luz del porche estaba apagada. El jardín parecía oscuro y desconocido. Salí de todos modos. Y no miré atrás. La policía no apareció con luces y sirenas. Sin dramas, sin vecinos fisgoneando, solo una voz tranquila al otro lado del teléfono, profesional, como si llamara para recordarme que la garantía del coche había caducado. Señor Soler, soy el agente Antonio Reyes, de la Policía Nacional de Valladolid. Solo necesitamos hacerle unas preguntas. Yo estaba sentado en mi coche detrás del Mercadona de la Avenida de Zamora. El motor estaba apagado y los cristales empañados por mi respiración. Eran la 1:07 de la mañana. La lluvia había pasado a ser una llovizna fría, de esas que se te calan en los huesos en lugar de empaparte la ropa. ¿Estoy detenido?, pregunté. Hubo una pausa. No muy larga. Lo justo. No, señor, dijo. Hemos recibido una queja. Estamos haciendo una comprobación de bienestar. ¿Bienestar? Otra de esas palabras que suenan inofensivas hasta que te apuntan con ellas. Apoyé la cabeza en el asiento de vinilo agrietado y miré al techo. Haga sus preguntas. El agente Reyes fue educado. Demasiado educado para un hombre que pensaba que estaba hablando con un criminal. Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Me preguntó si me había ido de casa voluntariamente. Dije que sí. Me preguntó si había amenazado a mi hijastra de alguna manera. No, dije, nunca. Otra pausa. Pude oír el roce de papeles, quizás un bolígrafo escribiendo. En algún lugar detrás de él, una puerta se cerró. Señor, dijo, ¿usted y su esposa son los dueños de la casa? La pregunta aterrizó mal, como una nota desafinada. ¿Qué? La casa en la calle del Brezo, aclaró.
¿Está su nombre en la escritura? Tragué saliva. Sí, está el mío. Solo el suyo. Pensé en Elena en la mesa de la cocina hace años, con los hombros caídos y una pila de facturas entre nosotros. Recordé su voz, cansada y avergonzada. No quiero que mi nombre aparezca en nada más, Marcos. Ya arruiné las cosas una vez. No quiero fastidiar tu crédito también. Sí, dije lentamente. Solo el mío. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Gracias, señor, dijo el agente Reyes. Eso es todo por ahora. Haremos constar que ha cooperado. ¿Y la queja? Pregunté. Es vaga, admitió. No hay pruebas de peligro inmediato. Si hay algo más, le haremos un seguimiento. La línea se cortó. Me quedé mirando el móvil mucho tiempo después de eso, con la pantalla brillando débilmente en el coche a oscuras. Vaga. Eso era todo. Una mentira, una historia inestable. Suficiente para echarme de mi propia casa, pero no para sostenerse ante la más mínima presión. Solté una carcajada corta y seca que me sorprendió. Luego el frío volvió a colarse. Conduje hasta la casa de mi hermano Raúl, en el barrio de Parquesol. El Seat Toledo zumbaba abajo mientras los limpiaparabrisas chirriaban como siempre hacían cuando llovía. La luz del porche de Raúl estaba encendida cuando llegué, como si me estuviera esperando. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente abrió la puerta, se hizo a un lado y dijo: «Quítate las botas. El café está hecho». Así es Raúl. 60 años, electricista sindicalista jubilado. Manos como raíces de árbol y una cara que ha visto lo suficiente como para saber cuándo no preguntar. Dormí en su sofá con mi chaqueta doblada bajo la cabeza. El cojín olía a serrín y a colonia vieja. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado y las palabras «ya no pintas nada aquí» todavía resonando en mi cabeza. Raúl deslizó una taza por la mesa cuando entré en la cocina. Café de gasolinera, fuerte y amargo. Lo rodeé con las manos y me quedé mirando el vapor. «¿De verdad te ha echado?», preguntó. Asentí. «Por culpa de Carmen, supongo», adivinó. Volví a asentir. Raúl suspiró por la nariz. «Esa chica es un problema». No discutí. No la defendí. Ya había pasado esa etapa. Después de que Raúl se fuera a hacer recados, saqué el móvil y empecé a investigar. 17 años de correos electrónicos, extractos de la hipoteca, papeleo de refinanciación, registros de la propiedad que nunca había tenido motivo para mirar antes. Allí estaba. Un PDF de 2012. Escritura de compraventa. Mi nombre, solo mi nombre. Se me apretó el pecho. Lo comprobé una y otra vez. Ni rastro de Elena, ni propiedad conjunta, solo yo. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino por algo más. Una comprensión lenta y progresiva de que el suelo bajo todo este lío no era tan sólido como Elena y Carmen creían. Pensé en la cara de Carmen cuando me acusó. En la forma en que dijo inestable, como si lo hubiera ensayado. En lo rápido que Elena se había vuelto contra mí, como si 17 años pudieran borrarse con una palabra. Cerré los ojos. No me sentía victorioso. Me sentía cansado, triste y enfadado de una forma silenciosa y peligrosa. Pero por primera vez desde que Elena me gritó que me fuera, también sentí algo más. Una ventaja. Cogí el teléfono y busqué una abogada local. Nada llamativo, sin vallas publicitarias, solo un nombre que seguía apareciendo en las reseñas. Diana Keller. Me quedé mirando su número un largo rato antes de marcar. El despacho de Diana Keller estaba encima de una peluquería en una calle tranquila del centro. El tipo de sitio por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta.
Sin carteles luminosos, solo su nombre en letras negras sencillas sobre el cristal esmerilado y una escalera estrecha que olía ligeramente a papel viejo y limpiador de limón. Tenía unos 40 y largos, quizás 50, el pelo recogido y unas gafas de lectura colgadas de una cadena al cuello. Su apretón de manos fue firme pero no impostado. No perdió el tiempo con simpatías, y eso lo agradecí. Empiece por el principio, dijo, haciendo clic con un bolígrafo. Y no se salte las partes aburridas. Las partes aburridas suelen ser donde vive la verdad. Así que se lo conté todo. El pastel de pollo, la lluvia, la voz de Carmen volviéndose suave y asustada como si se hubiera accionado un interruptor. El grito de Elena, la llamada de la policía. Le hablé de la refinanciación, de la quiebra personal de Elena hace años, de la escritura con solo mi nombre. Diana escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con su bolígrafo anotando cosas. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. Bien, dijo. Lo primero es lo primero. Hizo bien en irse. Fruncí el ceño. He perdido mi casa. Ella negó con la cabeza. No, ha perdido el acceso a ella. Gran diferencia. Deslizó la copia de la escritura por la mesa hacia mí. Esta casa es legalmente suya. Propiedad única. Eso le da opciones, pero si entra de golpe y enfadado, arruinará la mitad de ellas. Me quedé mirando el papel. Mi nombre se veía extraño allí, como si perteneciera a otra persona. Entonces, ¿qué hago? Diana me miró a los ojos. No se enfrente. No dé explicaciones. No mande mensajes. No publique nada. Documente. Y espere. Esperar nunca había sido mi fuerte. Me había pasado la vida arreglando cosas cuando se rompían. Tuberías que goteaban, puertas atascadas, matrimonios averiados. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con una llave inglesa y una noche larga. Durante la semana siguiente, aprendí un nuevo tipo de paciencia. Me quedé en casa de Raúl, durmiendo en el sofá, duchándome a horas intempestivas para no molestar. Cada mañana, pasaba por delante de mi propia casa en la calle del Brezo de camino al trabajo. No me detenía. No bajaba la velocidad, pero miraba. El coche de Elena seguía allí. El de Carmen también. Luces encendidas hasta tarde. Música a veces, con los bajos retumbando a través de las paredes. Yo mismo la había insonorizado hace años. Una vez vi a Carmen en el porche riendo por el móvil, con el humo del tabaco arremolinándose en su cabeza como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. En el trabajo, cometí un error con el programa de mantenimiento y mi supervisor me echó una bronca. Me olvidé la comida en la nevera de la sala de descanso y no me di cuenta hasta el final del turno. Me sentía fuera de lugar, como un hombre que caminara sin piel. Por la noche, revivía la escena en mi cabeza. La acusación de Carmen, la cara de Elena. Seguía pensando que me había saltado algo, alguna señal de advertencia temprana que ignoré. Entonces Diana me llamó. Marcos, dijo, hice una comprobación de su informe de crédito con su permiso. Hay algo que tiene que ver. Nos reunimos de nuevo esa tarde. Giró su monitor hacia mí y se desplazó por la pantalla. Carmen había estado ocupada. Tarjetas de crédito de tiendas, una cuenta de móvil, un pequeño préstamo personal, todo vinculado a mi dirección. Algunos vencidos, otros al límite. Yo no abrí esto, dije con la mandíbula tensa. Lo sé, respondió Diana. Pero aquí está el quid de la cuestión. Esto no solo explica su mentira, explica su momento oportuno. Se me hundió el estómago. Explícame. Si usted se quedaba allí, dijo ella, o si empezaba a hacer preguntas, ella se arriesgaba a que la descubrieran. Así que lo redefinió a usted como la amenaza.
Pensé en la forma en que Carmen me había mirado en la cocina. El miedo que parecía ensayado. No es que quisiera que me fuera, dije en voz baja. Es que necesitaba que me fuera. Diana asintió. Exactamente. El descubrimiento no me trajo alivio. Me trajo un tipo diferente de dolor, uno que se asienta profundamente, como la humedad en los huesos. Elena todavía no me había llamado. Ni una sola vez. Sin disculpas, sin preguntas, solo silencio. Luego, una noche tarde, mi móvil vibró. Elena. El mensaje era corto. Tenemos que hablar. Me quedé mirándolo hasta que la pantalla se oscureció. Luego puse el teléfono boca abajo y me fui a la cama. Al día siguiente, Diana me explicó los siguientes pasos. Solicitar el uso exclusivo de la vivienda, preparar la notificación, documentar cada interacción, capturas de pantalla de las publicaciones de Carmen en redes sociales sobre hombres tóxicos y proteger a la familia. Copias del recibo del cambio de cerradura que Elena se había enviado a sí misma por correo sin darse cuenta de que yo todavía tenía acceso a la cuenta compartida. No responda, me recordó Diana. El silencio no es debilidad, es estrategia. Una tarde, mientras estaba en la mesa de la cocina de Raúl clasificando papeles, Elena volvió a llamar. Esta vez, contesté. Marcos, dijo, y su voz sonaba normal. Demasiado normal. Necesitamos dinero. Cerré los ojos. ¿Para qué?, pregunté. Las cosas están apretadas, dijo ella. Ya sabes cómo es. Carmen ha estado bajo mucho estrés. Casi me río. Casi. Haré que mi abogada se ponga en contacto contigo, dije. Hubo una brusca toma de aire. ¿Tu abogada? Sí. Colgó sin decir otra palabra. Esa noche me senté solo en mi coche fuera de la casa de Raúl. El motor al ralentí, la radio baja. Sonó una vieja canción que Elena solía tararear mientras doblaba la ropa. La apagué. Por primera vez desde que empezó esto, no me sentía como un hombre esperando a ser rescatado. Me sentía como un hombre al borde de algo irreversible. Mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Diana. ¿Todavía tienes tus llaves de repuesto y el código del garaje? Sí, escribí de vuelta. Hubo una pausa. Bien, respondió ella. No los uses. Todavía no. Me recliné en el asiento, mirando hacia el oscuro cielo castellano, y entendí lo que quería decir. No se trataba de volver a entrar. Se trataba de dejar que la verdad entrara por su propio pie. Elena no volvió a llamar durante un tiempo. Carmen tampoco. Ese silencio se sentía extraño al principio, como la calma tras una tormenta cuando esperas a ver que se ha soltado. Luego me di cuenta de que estaba pasando algo más. Pensaban que habían ganado. Empecé a verlo en pequeñas cosas. Las publicaciones de Carmen en redes sociales aparecían en mi visión periférica, capturas de pantalla que Raúl me enviaba con un emoji de ceja levantada. Citas sobre cortar con gente tóxica. Un selfie en mi porche, con la cabeza inclinada justo para que la casa pareciera un trofeo detrás de ella. Una foto de ella sosteniendo una taza que reconocí al instante. Cerámica azul. Una grieta finísima cerca del asa. Compré esa taza en un viaje que hicimos a Granada en 2010. Elena dijo que le recordaba a mis manos. Sólidas, fiables. Ver a Carmen envolviendo sus dedos alrededor de ella hizo que se me apretara la mandíbula. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha. Al hospital no le importaba que mi matrimonio hubiera saltado por los aires. Los sistemas de aire todavía necesitaban filtros. Las puertas todavía se atascaban. Se me pasó una válvula en una revisión rutinaria una tarde y me di cuenta justo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mi supervisor me miró y dijo: ¿Estás bien, Marcos?
Sí, sí, dije. Solo cansado. Era verdad. Estaba cansado hasta la médula, de ese cansancio que el sueño no quita. Una noche, Raúl deslizó un plato de filetes con patatas por la mesa y dijo: «Estás rechinando los dientes». No me había dado cuenta. Me obligué a relajar la mandíbula. No dejo de pensar que si hubiera dicho algo diferente. Raúl negó con la cabeza. Podrías haberle leído la Biblia y ella seguiría creyendo a su hija. No se equivocaba. El recibo del cambio de cerradura llegó a nuestra antigua cuenta de correo compartida una noche tarde. Elena debió de olvidar que yo todavía tenía acceso. Allí estaba, en blanco y negro. Fecha, hora, nombre de la empresa de cerrajería. Se lo reenvié a Diana sin comentarios. Una semana después, Elena llamó de nuevo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Marcos, dijo, sin disculpas, sin calidez. Tenemos que aclarar algunas cosas. Su tono era profesional, como si fuéramos compañeros de trabajo que hubieran tenido un desacuerdo sobre los horarios. He pedido a mi abogada que gestione las comunicaciones, dije. Ella se mofó. ¿Una abogada por esto? Esto, repetí con calma, es exactamente el porqué. Hubo una pausa. Pude oír a Carmen de fondo, su voz baja pero aguda. Elena se apartó del teléfono, murmurando algo que no pude distinguir. Luego volvió a la línea. Carmen está bajo mucho estrés. Facturas, problemas con el coche. Ya sabes cómo se acumulan las cosas. Miré por el parabrisas hacia la entrada de Raúl. Hormigón agrietado que yo había ayudado a parchear años atrás. Seguro que sí, dije. Así que, continuó Elena, pensamos que tal vez podrías ayudar. Solo hasta que las cosas se calmen. Allí estaba. No era culpa, ni arrepentimiento, era una factura. No voy a enviar dinero, dije. Elena inhaló bruscamente. Después de todo por lo que hemos pasado. Sí, dije, después de todo. Colgó. Esa noche, Diana me envió por correo un borrador de la notificación. Lenguaje formal, seco, preciso. Se sentía extraño ver mi vida reducida a párrafos y puntos, pero también había consuelo en ello. El papel no miente. El papel no grita. Solicitamos el uso exclusivo y programamos la notificación a través de la oficina del juzgado. Diana me advirtió que no sería inmediato. Había pasos, avisos, plazos. Deja que sigan pensando que están a salvo, dijo. La gente comete errores cuando piensa que nadie mira. Carmen cometió muchos. Empezó a invitar a amigos. Coches aparcados a medias en el césped. Música más fuerte. Bolsas de basura amontonadas cerca del garaje. Un vecino le mandó un mensaje a Raúl, suponiendo que me llegaría de alguna forma. «Todo bien por ahí», decía el texto. No respondí. Documenté. Una tarde, Carmen publicó una larga perorata sobre los hombres que creen que el dinero equivale al control. No me nombró. No hacía falta. Los comentarios llegaron. Simpatía, ánimos, corazones y caras enfadadas. Diana guardó cada captura. Intenté no mirar demasiado de cerca, no era bueno para mí. Pero a veces, tarde en la noche, me sentaba en mi coche con el motor apagado y miraba la casa desde el final de la manzana. Luces encendidas, sombras moviéndose, mi casa ocupada por personas que pensaban que me había ido para siempre. El impulso de enfrentarme a ellas subía por mi garganta como ácido. Subir, aporrear la puerta, exigir que me devolvieran mi vida. Cada vez que pasaba, recordaba la voz de Diana. El silencio es estrategia. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Elena otra vez. Esta vez sonaba diferente, más nerviosa. Tenemos que hablar, dijo,
en persona. No, respondí. Marcos, espetó ella, la irritación asomando. Esto se está volviendo ridículo. Lo que es ridículo, dije con calma, es que me echaras por una mentira y no te hayas disculpado ni una sola vez. Silencio. Carmen dice, empezó Elena. La corté. Que tu abogado hable con el mío. Hubo un suspiro agudo, y luego el clic de la línea cortándose. Me quedé allí sentado después, con el móvil en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Decir que no se sentía bien, se sentía necesario. A la mañana siguiente, un mensaje de Diana iluminó mi pantalla. Mañana a las 11:30. Esté allí. No diga nada a menos que se le pregunte. Me quedé mirando la hora un largo rato. Mañana. Fui a trabajar y arreglé lo que había que arreglar. Volví a casa de Raúl y doblé mi chaqueta, alisando las arrugas. Dormí a ratos, despertándome con el zumbido de la nevera y el peso de 17 años presionando mi pecho. A las 10:45 de la mañana siguiente, conduje hacia la calle del Brezo. El cielo era de un azul pálido, frío y despejado. La calle se veía igual que siempre, excepto que esta vez yo no era el que estaba siendo vigilado. El coche patrulla llegó puntual. 11:29 de la mañana. Yo ya estaba allí, aparcado unas casas más abajo, con el motor apagado y las manos descansando en los muslos para evitar que temblaran. Llevaba mi chaqueta de trabajo, la que tiene mi nombre bordado en el pecho con hilo azul descolorido, no por hacer una declaración, sino simplemente porque era mía. El coche patrulla se detuvo frente a la casa como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Sin luces, sin sirena, solo los neumáticos sobre el pavimento y una puerta abriéndose con un golpe sólido y final. Elena abrió la puerta principal incluso antes de que el agente llegara a los escalones. Debía de haber estado mirando por las persianas. Llevaba vaqueros y un jersey esta vez, con el pelo recogido demasiado tirante. Parecía más pequeña de lo que recordaba, cansada. Carmen apareció detrás de ella, descalza, con los brazos cruzados y la cara ya puesta en esa mezcla familiar de desafío e inocencia herida. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. La señora García estaba en la ventana de su salón con las manos en las caderas. Llevaba en esa manzana más tiempo que nadie. Si algo pasaba en la calle del Brezo, ella lo sabía. El agente habló primero, calmado, pausado. Señora, dijo, estoy aquí para entregar una notificación. Elena parpadeó. ¿Notificación de qué? Él abrió la carpeta. Esta propiedad es legalmente propiedad de Marcos Soler. Leyó. Propiedad única. Usted y cualquier otro ocupante deben desalojar las instalaciones de acuerdo con esta orden. Carmen soltó una carcajada, un sonido corto y agudo. Eso no es posible. El agente ni siquiera la miró. Señorita, esto no requiere su conformidad. La cara de Elena se quedó sin color. Debe de haber un error, dijo. Mi marido. El agente levantó la vista. Su nombre no figura en la escritura. El silencio cayó con fuerza. Vi cómo se propagaba por la manzana. Una vecina salió a su porche. Otra fingió revisar el correo. La señora García se acercó más al cristal. La confianza de Carmen se resquebrajó. No, dijo. Mamá, díselo. Dile que se equivoca. Elena abrió la boca, la cerró. Miró a la gente. Luego, finalmente, me miró a mí. Me adelanté, lento y deliberado. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el barro. No he venido a discutir, dije. He venido a recuperar mi vida. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al instante. Se giró hacia el agente con la voz temblorosa. Agente,
no me siento segura. Siempre ha sido inestable. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. El agente la miró, luego volvió a mirar su papeleo. Esa alegación queda anotada, dijo, neutral. No cambia la orden. A Carmen le temblaron los hombros. Lloró más fuerte ahora, el tipo de llanto destinado a llamar la atención, a arrancar simpatía de la nada. Nadie se movió para consolarla. Elena se tambaleó ligeramente como si fuera a sentarse en los escalones del porche. Marcos, susurró. ¿Podemos hablar de esto? Negué con la cabeza una vez. Tuvimos 17 años para hablar. El agente se aclaró la garganta. Se les dará tiempo para recoger sus pertenencias personales. Cualquier resistencia será documentada. La señora García abrió su puerta principal y se asomó. Bueno, dijo en voz alta, siempre me pregunté cómo Carmen podía permitirse todas esas cosas nuevas. Carmen giró la cabeza hacia el sonido, lanzando una mirada de odio a través de sus lágrimas. El agente pasó otra página. También hay indagaciones pendientes relacionadas con la actividad financiera conectada a esta dirección, dijo. Es posible que se contacte con ustedes por ello por separado. Carmen se quedó muy quieta. Elena miró entre nosotros, la comprensión llegándole demasiado tarde. Se llevó una mano a la boca. Yo no me sentía triunfante. Me sentía vacío, limpio, como una herida que finalmente ha dejado de sangrar. Mientras el agente retrocedía hacia su coche, miré la casa una última vez. El porche, la puerta, las ventanas. No fue una victoria. Fue un cierre. No entré después de que se marcharan. Me quedé en la acera un minuto más, con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, escuchando cómo el silencio volvía a instalarse en la calle del Brezo. Los vecinos se fueron retirando uno a uno. Las cortinas se cerraron. Un buzón se cerró de un golpe. La vida seguía como siempre lo hace, incluso después de que algo se rompa. Elena no dijo ni una palabra más. Simplemente me miró desde el porche mientras el agente se alejaba, con el rostro pálido e ilegible. Carmen ya había desaparecido dentro de la casa, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar el cristal. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Esa fue la última vez que estuve frente a esa casa como un hombre casado. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Demasiado tranquilas al principio. Seguía esperando otra explosión, llamadas enfadadas, amenazas, acusaciones, pero nunca llegaron. Diana se encargó del papeleo. Todo avanzó de la forma en que ella dijo que lo haría. Lentamente, legalmente, sin dramas. Me quedé con Raúl un poco más, luego encontré un pequeño apartamento de un dormitorio más cerca del hospital. Nada del otro mundo. Moqueta beige, vistas al parking pero la calefacción funcionaba, las cerraduras eran sólidas y, por la noche, nadie gritaba mi nombre como si fuera una acusación. Compré un sillón reclinable usado a un tipo de por allí cerca y una cafetera barata en el Carrefour. La primera mañana, sentado allí bebiendo mi café, escuchando el zumbido bajo del tráfico fuera, me di cuenta de algo sorprendente. Podía respirar de nuevo. 3 meses después de que viniera el agente judicial, Elena envió un mensaje. Carmen se ha mudado con su nuevo novio. El piso es minúsculo. Las cosas están difíciles ahora mismo. ¿Podríamos vernos y hablar? Lo leí una vez, luego otra. 17 años de recuerdos pasaron por mi mente. Fiestas, discusiones, mañanas tranquilas, promesas hechas y rotas. Sentí el viejo impulso, ese instinto de arreglar, de ablandarme, de asumir la responsabilidad de algo que ya no era mío. Borré el mensaje. Sin respuesta, sin explicaciones, solo silencio. No por crueldad, sino por respeto a mí mismo. No cuento esta historia porque ganara. La cuento porque sobreviví.
porque aprendí que la lealtad no significa borrarse a uno mismo. Y el amor no significa aceptar una mentira solo para mantener la paz. No me vengué gritando. No humillé a nadie con mis manos. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Di un paso atrás, me mantuve en silencio y dejé que los papeles hablaran más alto de lo que la ira podría hacerlo jamás. Y si estás escuchando esto y te resulta incómodamente familiar, si alguna vez te han culpado, descartado o hecho sentir invisible después de dar a alguien tus mejores años, debes saber esto. Marcharte no es perder. A veces, es lo más fuerte que puedes hacer. Si esta historia significó algo para ti, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.